¿Cómo nació la Iglesia Católica? Hace más de 2000 años, en una pequeña región del Imperio Romano llamada Judea, ocurrió un acontecimiento que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Un hombre llamado Jesús de Nazaret comenzó a predicar un mensaje diferente a todo lo que el mundo había escuchado hasta entonces. Hablaba de amor, perdón, misericordia y del reino de Dios. Pero lo más impactante era que no enseñaba como un simple maestro, hablaba con autoridad divina. Miles comenzaron a seguirlo. Algunos lo llamaban profeta, otros, Mesías. Y para muchos, él era verdaderamente el Hijo de Dios. Jesús no vino solamente a dejar enseñanzas. También vino a formar una comunidad. Entre todos sus discípulos eligió a 12 hombres, conocidos como los apóstoles. Y entre ellos destacó especialmente Simón, a quien Jesús le cambió el nombre por Pedro, que significa piedra. En el Evangelio de Mateo encontramos unas palabras fundamentales para entender el nacimiento de la Iglesia Católica. Jesús le dijo: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella». Para millones de cristianos, este momento representa el inicio visible de la Iglesia fundada por Cristo. Pero todo parecía derrumbarse cuando Jesús fue arrestado, condenado y crucificado por las autoridades romanas. Sus seguidores sintieron miedo, tristeza y confusión. El hombre que había realizado milagros y hablado del reino de Dios estaba muriendo en una cruz. Sin embargo, 3 días después ocurrió el acontecimiento central del cristianismo, la resurrección de Jesús. Sus discípulos afirmaron haberlo visto vivo. Lo escucharon. Hablaron con él. Comieron junto a él. Y aquello transformó completamente sus vidas. El miedo se convirtió en valentía. Antes de ascender al cielo, Jesús dejó una misión clara: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ese mandato sería el comienzo de una expansión que terminaría alcanzando al mundo entero. Pero hubo un momento decisivo que muchos consideran el verdadero nacimiento público de la Iglesia: Pentecostés. 50 días después de la resurrección, los discípulos estaban reunidos cuando, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos como lenguas de fuego. A partir de ese instante comenzaron a predicar sin temor. Pedro, el mismo que había negado a Jesús durante la crucifixión, se levantó frente a una multitud y anunció el Evangelio con fuerza. Ese día, miles fueron bautizados. La Iglesia había comenzado. Los primeros cristianos vivían de manera muy distinta al mundo que los rodeaba. Compartían sus bienes, oraban juntos, ayudaban a los pobres y celebraban la Eucaristía recordando las palabras de Jesús en la última cena. Pero ser cristiano en aquellos tiempos era extremadamente peligroso. El Imperio Romano veía con sospecha a los seguidores de Cristo. Muchos emperadores consideraban que los cristianos eran una amenaza porque se negaban a adorar a los dioses romanos y afirmaban que solo Jesús era Señor. Comenzaron entonces las persecuciones. Miles de cristianos fueron arrestados, torturados y ejecutados. Algunos murieron en arenas romanas frente a multitudes. Otros fueron crucificados, decapitados o quemados vivos. Y aún así, la Iglesia siguió creciendo. Mientras más perseguían a los cristianos, más personas se preguntaban qué clase de fe era capaz de dar tanta valentía. Los apóstoles comenzaron a llevar el mensaje de Jesús a distintas regiones. Pedro viajó hasta Roma, la capital del imperio. Pablo recorrió enormes distancias predicando el Evangelio entre judíos y gentiles. Poco a poco surgieron comunidades cristianas en diferentes ciudades. Con el paso del tiempo, Roma se convirtió en un centro fundamental del cristianismo, especialmente porque allí murieron mártires Pedro y Pablo. Según la tradición cristiana, Pedro fue el primer obispo de Roma, y de esa sucesión surgiría posteriormente la figura del Papa. La palabra católica comenzó a utilizarse para describir a la Iglesia. Proviene del griego katolikos, que significa universal. Es decir, una iglesia destinada para todos los pueblos, todas las naciones y todas las personas. Durante siglos, los cristianos tuvieron que sobrevivir ocultándose en casas y catacumbas. Pero todo cambió en el siglo IV. El emperador Constantino afirmó haber tenido una visión antes de una batalla decisiva. Después de vencer,
Permitió la libertad religiosa para los cristianos mediante el Edicto de Milán en el año 313. Por primera vez, el cristianismo dejó de ser perseguido legalmente. Aquello transformó completamente la historia de la Iglesia. Comenzaron a construirse templos, se organizaron concilios para defender las enseñanzas cristianas y la fe empezó a expandirse aún más rápidamente. Uno de los concilios más importantes fue el Concilio de Nicea, celebrado en el año 325. Allí se definieron doctrinas fundamentales sobre la naturaleza de Cristo y nació el credo que millones de cristianos siguen recitando hoy en día. Con el paso de los siglos, la Iglesia Católica se convirtió en una de las instituciones más influyentes del mundo. Conservó manuscritos antiguos, fundó hospitales, universidades y monasterios, evangelizó continentes enteros y sobrevivió a guerras, persecuciones, divisiones y crisis. Pero más allá de la historia, la Iglesia nació por una razón espiritual mucho más profunda. Para los creyentes, no es simplemente una organización humana. Es la comunidad fundada por Cristo para continuar su misión en el mundo. Una misión basada en el amor, la verdad, el perdón y la esperanza. Desde un pequeño grupo de discípulos en Jerusalén hasta millones de personas alrededor del planeta, la Iglesia Católica ha atravesado más de 20 siglos de historia. Imperios cayeron. Reyes desaparecieron. Civilizaciones enteras se extinguieron. Pero el cristianismo continúa vivo. Y todo comenzó con unas palabras pronunciadas hace más de 2000 años. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y quizá la pregunta más importante no sea cómo nació la Iglesia Católica, sino por qué, después de tantos siglos, la fe en Cristo sigue transformando vidas alrededor del mundo. Si te gusta este contenido, por favor dale like, comenta y comparte. Con eso ayudas a que la palabra del Señor llegue a más personas. Amén.